China, el gigante asiático. El tercer país más grande del mundo y el más poblado, con más de 1.300 millones de habitantes. Una nación de emprendedores inquietos que se han abierto paso más allá de sus fronteras. Las principales ciudades del mundo cuentan con un Chinatown, un barrio chino, que se ha convertido en destino turístico y de comercio. Un ejemplo significativo se observa en la ciudad norteamericana de San Francisco, donde está la comunidad china más grande fuera de Asia. En nuestro país, su presencia data de finales del siglo XIX. Fue en 1940 cuando en las inmediaciones de la calle de Dolores, en el centro histórico de la Ciudad de México, fundaron un restaurante que se convirtió en la semilla de una zona comercial identificada como el Barrio Chino. Es un reducto de esa lejana nación asiática que concentra en colores, aromas y sabores esencias procedentes del otro lado del Pacífico. Aspectos que conectan con lo más tradicional de China y mantienen un diálogo permanente con citadinos y visitantes. ¿Y qué mejor pretexto para ese diálogo milenario y cultural que una magna exposición que presentan el antiguo Colegio de San Ildefonso y el Museo Nacional de Arte de China? Una muestra que nos recuerda que China no es como la pintan. Son 151 excepcionales obras de aguada en tinta y color, óleo, grabado, escultura, máscaras, trajes folclóricos y marionetas de teatro de sombras. Es la sofisticación y originalidad del arte chino moderno y contemporáneo. Es un recorrido por la diversidad creativa de la cultura china a través de manifestaciones artísticas y tradiciones populares. Muy bien, señor embajador Sergio Legui, gracias por esta oportunidad de entrevista. Con muchísimo gusto, Miguel. Muchas gracias. Bueno, ¿de cuándo data la relación México-China? Bueno, la relación México-China formal, cuando establecimos relaciones diplomáticas, data de 1899. Fue en el Porfiriato, en el régimen de Porfirio Díaz, que China, el Imperio Chino en aquel entonces, y México decidieron establecer relaciones diplomáticas a través de la firma de un tratado de comercio y navegación que se firmó, curiosamente, en Washington por el ministro plenipotenciario de China y por el embajador de México en Washington. Esta relación, pues, obviamente tuvo sus altibajos en el curso de la historia, porque justamente en los años 10, 11, México se embarcó en una revolución social que cambió formalmente las estructuras del país, y China, a su vez, en 1911, derrocó a la dinastía imperial que había estado establecida años antes y estableció la República China. Durante este periodo, pues, por supuesto, las relaciones diplomáticas eran mínimas. Se restablecieron una vez que la paz regresó a México, y ya México envió otra vez un encargado y un embajador, pero ya a representantes ante la República. China, a su vez, tenía una inestabilidad política. Cuando vino la paz en 1945,
México siguió teniendo relaciones diplomáticas con la República de China hasta 1949, cuando el gobierno de la República de China se refugia en Taiwán y se hace esta división, digamos, entre la República de China y la República Popular, que en 1949, el 1 de octubre, se establece en la ciudad de Pekín. Fue una ficción que duró hasta 1971, cuando nosotros ya reconocimos a la República Popular como la sola representante de todo el pueblo chino y establecimos relaciones diplomáticas en 14 de febrero de 1972, relaciones diplomáticas formalmente con la República Popular, y reconocimos a la República Popular como la sola representante de todo el pueblo chino. Y desde entonces nos hemos establecido en Pekín hasta la fecha que próximamente se celebrarán los 45 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la República Popular China. Bueno, entre esos altibajos de esta primera etapa, desde el Porfiriato hasta antes del 72, ¿habría algo significativo o relevante en la relación? ¿O todo pasó veloz, cordial, diría yo, en un tono normal? Bueno, no, por eso es que le llamaba altibajos. De hecho, China era nuestro principal comprador de plata, y plata era la principal exportación que tenía México durante el Porfiriato. Cuando el precio de la plata internacional desciende notablemente, China dejó de interesarse ya en la plata mexicana y dejó de comprar plata mexicana. Muchos de los economistas, historiadores, indican que la caída del régimen de Porfirio Díaz mucho se debió a la caída del precio de la plata. Prácticamente el comercio entre China y México dejó de existir durante este periodo, independientemente de que también nosotros pues estábamos en una revolución, nadie sabía qué es lo que estaba pasando en México, y también la inestabilidad política en China nadie sabía qué es lo que estaba pasando en China. Entonces prácticamente las relaciones dejaron de existir. Posteriormente hubo algunos incidentes durante también la revolución, como el incidente que sucedió en Torreón, que es bien conocido, y recientemente se tuvo una exposición sobre este periodo aciago de la historia revolucionaria de México, pero que posteriormente fue subsanado con las gestiones y sobre todo durante el régimen del presidente Cárdenas, que fue un periodo en el cual se pudieron resarcir todas las heridas que pudieran haberse producido durante el periodo anterior y el periodo revolucionario. Creo que cuando una relación de dos países va normal y va bien, empieza a surgir el lazo cultural y artístico. Y con China, ¿de cuándo podríamos hablar de este interés mutuo? Bueno, yo creo que el interés mutuo ha sido desde siglos. Hay que recordar que México fue la primera nación de todas las Américas que tuvo una cierta relación de comercio y también de intercambios, de alguna manera, yo le diría intercambios culturales, con China. Recordemos que durante 4 siglos antes de la independencia de México, México mantuvo una relación comercial con China a través de la Nao de Manila, que si bien la Nao de Manila no tocaba suelo chino, partía de Manila, pero Manila era una ciudad de depósito. Todas las mercancías llegaban de China, se depositaban en Manila, y cuando la Nao llegaba, se cargaban en la Nao y hacían el recorrido, que era 2 veces al año. Y eran mercancías que, si bien no estaban destinadas para el mercado mexicano, sino estaban destinadas al mercado europeo, pero la ruta normal era de que a través de la Nao llegaban a Acapulco, por tierra se trasladaban a la Ciudad de México o más bien a Veracruz, pasando por la Ciudad de México, y en Veracruz embarcaban a Europa. Esto hacía que en ese recorrido de México muchas de las mercancías eran compradas por los peninsulares que vivían en la Ciudad de México y también por los criollos que habían hecho grandes fortunas
porque además estas mercancías que iban destinadas para Europa se pagaban con plata mexicana. Todo lo que se compraba en China era pagado con plata mexicana. Tan fue así que la plata mexicana, el peso mexicano acuñado en México, era la moneda dura que se utilizaba en China. Y con estas mercancías pues llegó mucha de la influencia artística que vemos reflejado en esta gran exposición, que es una de las grandes exposiciones que ha enviado China al exterior, pero que refleja el sentimiento contemporáneo de China. Esto es curioso porque aún antes de formalizar relaciones, ya la geografía nos había puesto en contacto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ninguna otra nación de las Américas tenía ese contacto con China más que México, ni siquiera Europa. Señor embajador, México y China tienen, yo creo, en común una historia de culturas milenarias. ¿Ha podido reflejarse, influir, contribuir en la relación binacional esta característica mutua? Desde hace tiempo atrás, China ha reconocido a México como ese común denominador de la cultura china y la cultura mexicana. Entonces, basado en esto, ha habido una serie de intercambios culturales. Hay que recordar recientemente una espléndida exhibición que se hizo de escultura de la Kuan Yin, que es una de las personificaciones del Buda en mujer, que se llevó con éxito en la Ciudad de México como en Monterrey. Tuvimos también hace varios años una extraordinaria exposición de los guerreros de terracota, que pocas veces había salido al mundo, pero que China quiso traerla a México justamente para compartir con las culturas mexicanas. Estamos en una sala donde nada tiene que ver lo que se expresa con lo clásico o lo que mucha gente remite al pensar en una China milenaria. Pero del mismo modo, México también tiene expresiones como estas. Hay unas expresiones aquí que corresponden por época y desarrollo entre China y México, ¿no? Efectivamente, a partir del siglo XX, China, sobre todo la comunidad artística china, tiene una gran apertura al mundo exterior. Y una de las consecuencias de esa gran apertura fue el recibir las influencias, todo tipo de influencias que se estaban gestando en el exterior, sobre todo en Europa. Lo mismo sucedió en México, es decir, todos estos grandes pintores, tanto de caballete como de los murales mexicanos, tuvieron su inspiración primeramente en Europa. Hay que recordar la época de Diego Rivera viviendo en Europa. Todas estas influencias también le llegaron a China casi a la misma época, y bien a través de los procesos que sufrieron ambas sociedades de transformarse de un imperio milenario a una república, y en México de una dictadura que por buenas o por malas nos trajo la modernidad. Pero también esos hechos todos llegaron a transformar el ambiente artístico. Por lo tanto, fuimos como esponjas que absorbimos todo lo que se estaba generando en el exterior, sobre todo en Europa. Y aquí pues tenemos unos ejemplos excelentes de esa modernidad que se ha reflejado. Es decir, de principios del siglo XX a ahora, a nuestra época, pues han pasado más de 100 años. Pero estas nuevas generaciones de pintores chinos se expresan de una manera diferente, sumamente contemporánea, que efectivamente muchos de ellos utilizan las técnicas que utilizaron hace miles de años, pero de una manera muy contemporánea, de una manera muy expresiva, con nuevos materiales. Tenemos unas obras aquí que quiero hacer, por ejemplo esta que tenemos aquí muy cerca, en que utilizan ciertos materiales, no solamente el óleo, sino que materiales externos a la estrictamente pintura, para crear un componente
muy, muy abstracto. Hay que recordar también que la abstracción es algo inherente entre los chinos. La pintura es abstracta, pero hay que recordar también que la escritura es una abstracción. Creo que la principal diferencia de la escritura china es que no está ligada al sonido, sino está ligada a una abstracción. Entonces, desde que el niño asiste a la escuela a aprender el chino escrito, la lengua escrita, empieza una fascinación con la abstracción. Entonces, para los chinos transformar esa abstracción de la escritura, de la expresión escrita de su lenguaje, transformarlo eso en pintura, pues fue un paso que dio de una manera tan natural como pudiera ser cualquier paso que dé cualquier persona en un mundo, sí es cierto, desconocido hasta aquel entonces, pero de alguna manera natural a su forma de ser, justamente por la escritura. Esta pintura que tenemos a mi espalda creo que es una buena expresión de lo que es ahora el modernismo de la pintura abstracta china. Es decir, ¿qué es lo que quiere expresar? Una serie de ambientes que a través del color nos dan lo que el artista quiere expresar. En la pintura tradicional china, el artista no tenía cabida, sus sentimientos no tenían cabida. Es a raíz de las influencias que le llegan del exterior que el artista empieza a expresar sus sentimientos, sus propios sentimientos. En el pasado y en toda la pintura tradicional milenaria de China, el artista tenía que reflejar prácticamente la naturaleza, pero él era un ente ajeno que podía interpretar y reflejar la naturaleza, pero no sus sentimientos. En esto es el artista y nadie más que el artista el que está reflejando los sentimientos, y creo que es un excelente ejemplo de lo que puede llegar a ser y del futuro también, de lo que puede, en cómo se puede transformar el arte pictórico chino. Pero también esto no se ha limitado a la pintura, sino también en la escultura, donde podemos tener algunos ejemplos de absoluta abstracción, como lo hacía mención también, esa abstracción que les viene en la tradición del lenguaje escrito, que para nosotros muchas veces nos es incomprensible, pero que sirvió de instrumento para difundir la cultura china a través del lenguaje escrito en culturas que no hablaban el mismo lenguaje. Sirva de ejemplo, en Japón se adopta la escritura china como la escritura del idioma japonés, como en Corea se adopta también la escritura china como la escritura del coreano, y como también en Vietnam en siglos pasados se adoptó la escritura china como parte del lenguaje vietnamita. Uno de los grandes valores que trae esta exposición es que, además de la pintura tradicional china que ya vimos y que son la utilización de las aguadas, utilización de la tinta china, también hay obras contemporáneas muy abstractas, óleos, técnicas mixtas. También trae 2 o 3 salas de arte popular chino, que me parece de un gran valor. Porque si bien le llamamos arte popular, yo diría muchas de ellas son grandes obras artísticas. Y uno de los ejemplos clásicos de esta arte hecho por tal vez artistas anónimos es el arte de la creación de las figuras que se utilizan en el teatro de sombras. Son figuras que todas ellas se elaboran en cuero que es de una manera un cuero muy fino, pero que tienen un tratamiento especial para que puedan ser movidas como títeres.
Y esta es una tradición milenaria que se tiene en China y inicialmente estaba dirigida hacia los niños. Los niños tenían una gran diversión con este teatro de sombras, pero después se fue transformando y ahora no solamente los niños la disfrutan, sino que es una de las grandes artes populares escénicas y también artísticas que se han creado en China y que perduran a nuestra fecha. En esta colección del Museo Nacional de Artes de China tienen unas obras extraordinarias de unos escenarios extraordinarios que han sido elaborados justamente para las obras que se crean para el teatro de sombras y que son verdaderamente joyas de arte popular, vamos a decirlo así, porque el artista que las creó es anónimo, pero que tienen un extraordinario valor artístico y también un extraordinario valor de arte escénico. Señor embajador, esta relación, ya una tradición que va siendo grande, China y México, ¿cuánto ha dado en lo económico, en lo cultural, en lo artístico, en lo tecnológico y en otros aspectos que a lo mejor se me escapan? ¿Ha dado mucho? Mira, yo creo que sí. Sí, efectivamente, yo creo que ha dado mucho en conocimiento. Hubo un programa importantísimo en los años 70, dentro del cual nosotros entrenamos año con año a 30 funcionarios chinos o estudiantes chinos que venían a México a aprender sobre América Latina. En aquel entonces iniciamos ese programa, que se llamó un programa de los chinos. 30 estudiantes chinos vinieron aquí, 30 cada año. Y a la vez 30 estudiantes mexicanos iban a China. La mayor parte de los estudiantes mexicanos fueron a entrenarse en ciencias como la acupuntura, con la medicina tradicional china, que nos ha dado bastantes frutos porque ahora hay médicos mexicanos que fueron entrenados en China y que tienen una práctica exitosa de esta medicina tradicional china y de la acupuntura. Pero en el caso de China, nosotros este programa se extendió alrededor de 10 años. En el curso de 10 años nosotros logramos entrenar y darle conocimiento, no tanto entrenamiento, pero dar conocimiento sobre América Latina y sobre el mundo hispanoamericano. Alrededor de 300 intelectuales chinos que posteriormente tuvieron posiciones de gran relevancia tanto en el Partido Comunista Chino como en el gobierno chino. Y estos funcionarios, una vez que estuvieron en posiciones ya de mando, cuando tomaban decisiones dentro de los cuales estaba involucrado México, generalmente tenían una gran simpatía por el país, porque habían vivido aquí, porque conocían nuestro país, porque conocían nuestra gente y porque habían tenido una vivencia extraordinaria, porque estaba apenas China abriéndose al mundo exterior. Finalmente, señor embajador, estamos en una sala donde impactan los colores y la manufactura sobre los textiles y sobre la plasticidad de sus máscaras. Partiendo de este aspecto, ¿podríamos decir que China y México comparten visiones? Definitivamente a nivel popular yo creo que tenemos muchísimas cosas en común. Si vemos esta sala, que yo los invito realmente a verla con detenimiento, la cantidad de máscaras que tenemos aquí, uno podría decir, estas máscaras fueron hechas en México. Esta máscara de acá, esta otra máscara de acá. La mayor parte son de arte popular tibetano, pero también tenemos estas vestimentas que vemos aquí alrededor, que son parte del teatro popular tibetano, pero que pudieran decir, esta vestimenta fue hecha en México, sin duda. Entonces, esto es lo que nos acerca. Y creo también que si en lugar de ser las telas sobre las que se ha bordado con una minuciosidad extraordinaria todas estas figuras fantásticas, fueran papier-mâché, yo te diría, pues son los alebrijes chinos,
que nos asemejan tanto en esos sueños, esas figuras oníricas que nosotros celebramos y que nos llegan tanto al corazón, pues también los chinos, nada más que utilizan otros materiales diferentes. En este caso son las telas, en este caso son todos los materiales que se utilizan en las máscaras, pero yo creo que las etnias, ya sea de tibetanas o ya sea de otros lugares también de China, pues creo que tenemos, y también la etnia Han tiene muchos lugares comunes con México que yo creo que debemos de aprovechar, ¿no?, para tener un acercamiento tanto en lo social como en lo cultural. Y posteriormente, ¿por qué no? Por supuesto, en lo económico. Aprovechar las coyunturas que se presentan para nuestro país para verdaderamente diversificar nuestras relaciones económicas y poder aprovechar las oportunidades que se ofrecen en otras partes del mundo. Veamos otros horizontes. Hacia Asia. Creo que el horizonte más promisorio al que podemos ver es hacia Asia. Un gusto, señor embajador, y le agradezco mucho estas palabras. Muchísimas gracias, Me dio encantado de estar en el Canal 11. Gracias.